Muy buenos días, amigos. Los medios de comunicación del Grupo Corripio se complacen en darles la bienvenida a una entrevista especial con el presidente Luis Abinader en ocasión del cumplimiento de su primer año de gobierno. José Monegro y un servidor son sus anfitriones, pero estamos respaldados por una verdadera batería de comunicadores para esta entrevista. Un año de asumir una nueva gestión, primer presidente nacido en la posguerra y que le tocó asumir en medio de la pandemia más cruenta que ha registrado la humanidad en más de un siglo, en medio de una crisis económica, una crisis sanitaria y en unas elecciones que por varias situaciones también habían sido suspendidas, las elecciones municipales, gana las elecciones, asume un 16 de agosto y cumple su primer año de gestión, el presidente Luis Abinader. Con él estaremos pasando balance, como dice Uchi, una batería de experimentados periodistas. Estaremos haciéndole preguntas de todos los temas para compartir con ustedes las inquietudes que tienen ustedes, qué quieren saber y toda esa cosa con el presidente. Así es que estamos iniciando este programa de pase de balance con una entrevista periodística al presidente Luis Abinader. Los comunicadores que participan son Miguel Franjul, director del Listín Diario, Ramón Núñez Ramírez, director de Telematutino 11, José Antonio Torres, subdirector de El Nacional. Tenemos también con nosotros a Roberto Cavada de Telesistema, Telenoticias, a don Bienvenido Álvarez Vega del periódico Hoy, que está estrenando un nuevo formato en esta semana. Y en su aniversario. Es que además, con motivo de su 40 aniversario, ha estrenado un nuevo formato, y Adalberto Grullón de Informativos Teleantilla. Así que estaremos compartiendo con ustedes esta entrevista con el presidente Luis Abinader en el primer aniversario de gobierno, el primer presidente nacido en la posguerra, que asumió en medio de una pandemia y que además le dio COVID y se ha puesto las 3 vacunas. Muy bien. Entonces, una pausa y comenzamos la entrevista. Bien, amigos, iniciamos esta entrevista con el presidente Luis Abinader. Si hay una situación que ha marcado el primer año del actual gobierno, es la situación que encontró con una crisis sanitaria y económica por el coronavirus, por el COVID-19. Presidente Abinader, ¿qué ha significado este primer año en esa situación? Sí, muchas gracias, Uchi, muchas gracias a todos los medios de comunicación Corripio por esta entrevista, de permitirnos comunicar este año de retos, Uchi, y de administración de crisis. Pero yo le puedo decir al país, después de un año de gobierno, que estamos mucho mejor de cuando empezamos, cuando llegamos el 16 de agosto al Palacio Nacional. Recuerden que unos días antes la administración, el director del Servicio Nacional de Salud había hablado de un colapso sanitario, un colapso hospitalario. Estábamos en uno de los mayores rebrotes en ese momento y empezamos como nuestro objetivo principal el control de la pandemia, el aumento de las camas, de las medicinas, del servicio de salud en términos generales. Nos habían hablado de que había una parte importante de personas que eran tratados de manera diferente en los hospitales públicos, los que tenían SENASA y los que no tenían SENASA.
Ahí también cumplimos con inmediatamente un plan para entregarle más de 2.100.000 nuevas seguros SANASA prácticamente al resto del país. Mejoramos los hospitales, terminamos muchos hospitales también que estaban en proceso de construcción, atendimos la pandemia, empezamos a programarnos también para la vacunación y si nos vemos de manera relativa con otros países, Uchi, porque usted sabe que esto es una crisis sin precedentes desde el punto de vista de salud, y si nos comparamos con otros países, nosotros hemos salido y reconocido internacionalmente bastante bien. Nuestro nivel de letalidad, cualquier muerte es demasiada, pero nuestro nivel de letalidad ha bajado hasta 1.15, uno de los menores niveles del mundo. Yo espero que eso siga bajando. Ya en los días de hoy ha bajado sustancialmente también el contagio. Tenemos que prepararnos a convivir con el COVID, Uchi. Eso es bueno que la gente esté preparada. El país y el mundo va a tener que convivir con el COVID. Es muy posible que venga otro rebrote, pero estaremos preparados para ese rebrote. Hace unos días el ministro de Salud Pública anunció que en estos momentos de baja nosotros estamos aumentando las camas de COVID para estar preparados también para ese rebrote. Por lo tanto, yo pienso que todo el gabinete de salud, que lo encabeza la vicepresidenta y todo el Ministerio de Salud y todo el equipo ha trabajado de manera satisfactoria, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, lo que tenemos es que aprender a convivir con el COVID y saber de que esta es una enfermedad que desgraciadamente llegó para quedarse, que nos tendremos que vacunar posiblemente todos los años. Hay algunos que piensan que la vamos a incluir en la vacuna de la influenza, y eso lo dirán los científicos y ya los laboratorios. Pero le puedo decir, Uchi, que ha sido de mucho trabajo cada día, muchas noches preocupados sin dormir, con los problemas de abastecimiento, de más camas, pero yo pienso que hemos logrado controlarlo, y ahí están las estadísticas. Somos de los países de mejor nivel de vacunación, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Somos de los primeros que anunciamos la tercera vacuna, y ya prácticamente hay más de 25 países, y casi todo el mundo va en ese camino también. Pienso que esa vacunación ha ayudado al bajo nivel de contagio que hay actualmente, pero repito, al país, si bien lo tenemos en baja ahora, tenemos que empezar a aprender a convivir con el COVID, y el gobierno está preparado. Señor presidente, justamente el COVID llegó imprevisto, incluso se ha prolongado más de lo que nosotros teníamos de lo que estimado, la humanidad de lo que la humanidad tenía estimado. ¿Cuánto ha invertido ya en el presupuesto que a usted le ha tocado ejecutar? ¿Cuánto han invertido de manera directa en asuntos que tienen que ver con la contención, la atención del COVID? Y si han cuantificado también no solamente lo que han invertido, sino también lo que han dejado de recibir por el impacto. Bueno, mira, entre ayudas sociales relacionadas con el COVID y la atención del COVID, estamos hablando de unos 260.000 millones de pesos directos. Ya aquí los ingresos que hemos dejado de recibir, no lo tengo exactamente aquí no te lo puedo decir en el día de hoy, pero eso lo tienen calculado. Lo que hay que comparar el presupuesto del año 2020 y el realizado en el 2020, o sea, ahí te puede dar una diferencia, pero eso realmente ha sido un golpe importante para la economía en todos los órdenes, y por eso fuimos a administrar la crisis de la pandemia, pero también su consecuente crisis económica, que tuvimos que trabajar de manera concomitante, atendiendo la salud, pero también atendiendo la economía, y lograr la recuperación que ya tenemos en este año, que como ustedes vieron las estadísticas, para junio, el primer semestre, tenemos un crecimiento de 13.3, un crecimiento que todos los economistas consideran que el pronóstico es llevar
mantenernos en dos dígitos de crecimiento. O sea que ha sido un golpe importantísimo para nuestra economía y para la economía mundial también, José. La economía realmente, esta es una crisis de un siglo, o sea, una crisis que esperamos que sea la crisis de este siglo, que no vengan más crisis de esta magnitud, por lo que ha sido un impacto en el empleo, en las familias dominicanas han sufrido mucho, especialmente también las que tienen ingresos por actividades informales de la economía y formales. O sea, esto ha afectado a todos por igual, pero nos estamos recuperando y yo les digo que muchos me dicen que yo a veces soy muy optimista. Bueno, fui optimista cuando hablaba de la recuperación del turismo, decían, y nos estamos recuperando de la mejor manera, que es una de las principales actividades nuestras y que genera empleo. Estamos trabajando para que nuestros pronósticos se cumplan y son, la verdad, pronósticos optimistas. Yo le digo que vamos a salir más fuertes que nunca en todas las áreas y vamos a seguir trabajando. Y no importa las crisis que se presenten, nosotros estamos preparados para enfrentarlas. El director del Listín Diario, Miguel Franjul. Buenos días, señor presidente. Buenos días, don Miguel. Usted acaba de decir que ha perdido algunas horas de sueño manejando la crisis del COVID, la crisis sanitaria. Me gustaría saber qué otros problemas de envergadura del país le quitan el sueño al presidente de la República. Bueno, si tú le preguntas a Raquel, te va a decir que todos. Porque la verdad que nos hemos tomado muy en serio la administración pública, nos hemos entregado al país a atender todos sus problemas. Yo pienso que los problemas no se les puede dejar que se desarrollen, hay que agarrarlos temprano para evitar mayores complicaciones. Pero la crisis de la pandemia, Miguel, ha creado la crisis económica, y esa crisis económica pues ha tenido también, te crea entre crisis de salud, crisis económica, muchas otras tipos de problemas que hemos tenido que atender. El mismo tema de la alza de precios, consecuencia de esa inflación internacional, ha sido algo que ha golpeado a la gente, que nos preocupa cada día para ver cómo lo controlamos. Pero imagínate cuando las materias primas se duplican y tú tienes que el maíz, la soya, productos por ejemplo que para las granjas de pollo es el 70% del costo, se duplican de precio, pues hay que actuar junto a ellos para lograr estabilizar esos precios. Y trabajar también con otros porque la canasta de precios del sector agropecuario hay que balancearla. Hemos mejorado la producción, el país, como dijo el ministro de Agricultura, está sembrado y nuestra producción está en sus mejores momentos. Pero ha crecido también, ha aumentado el precio de los fertilizantes y eso también tiene consecuencias. Esos son temas que nos han preocupado. Los temas de seguridad, Miguel, también son temas que nos preocupan mucho, que estamos atendiendo tanto para el corto, el mediano y el largo plazo. Yo pienso que aquí, y quiero decir que este ha sido un tema de este gobierno, si bien nosotros hemos atendido la crisis de manera también concomitante, nosotros también nos hemos ocupado de los temas de mediano y largo plazo que tenían décadas sin resolver en la República Dominicana. Y cada vez esos problemas los vamos a ir resolviendo para adelantarnos y para que el país pueda tener un verdadero desarrollo social y económico. Porque si bien tenemos crecimiento, yo estoy consciente, y el pueblo dominicano lo sabe, que ese crecimiento económico lo sienten una parte importante, con la recuperación del empleo en el turismo, con la recuperación del empleo y más que la recuperación, un aumento del empleo en las zonas francas y en otras áreas, pero no se siente totalmente, sino para ahí vienen las políticas públicas para que ese crecimiento se convierta realmente en un desarrollo social y económico. Y terminando con tu pregunta, esa parte económica que nos preocupa mucho, lo que es el empleo, el alto costo de la vida,
pudimos lograr el mayor aumento real del salario de la República Dominicana. Cuando digo real, es que hubo un mayor aumento en el año 2005, pero veníamos de una gran inflación. Mientras tanto, aquí se aumentó muy por encima del nivel de inflación, lo cual realmente aumentó el salario real de los trabajadores. Y con eso nos sentimos bien, pero todavía es insuficiente para la gente. Tenemos en esta entrevista periodística con el presidente Luis Abinader en el grupo de comunicaciones Corripio. Le damos ahora la palabra a Roberto Cavada de Telesistema. Presidente, buen día. Don Roberto. Usted fue uno de los primeros presidentes en el mundo en criticar cómo sobre todo las potencias habían manejado el tema COVID y el tema de la vacuna, que al final no llegaba, la pagábamos los países más pobres haciendo un sacrificio tremendo, y de hecho AstraZeneca, aquella que pagamos todavía no ha llegado o correspondido en ese sentido. Para no quedarnos en el lamento, ¿qué pudiéramos hacer de cara al futuro para no seguir empantanados, para que no nos sorprenda una pandemia? Vendrán otras. ¿Cómo prepararnos como país en la industria biofarmacéutica, científica, para que esto no se repita y tener nuestra propia seguridad, así como la tuvimos alimentaria, también desde el punto de vista biofarmacéutico? ¿Se ha pensado en eso sabiendo todas las limitaciones? Mira, no solamente se ha pensado, sino que estamos actuando conjuntamente con el sector privado y laboratorios internacionales para establecer aquí posibilidades de producir nuestra vacuna con las últimas tecnologías, como es la tecnología del mRNA, del Messenger, con la que se produce Pfizer y también la Moderna, que va a ser el nuevo método para la producción de vacunas. Incluso con ese método se habla hasta de una vacuna contra el cáncer. Ahí yo le puedo decir también que que nos quitó muchas horas de sueño, esa ansiedad que te provocaba, que no podías tener vacunas. Y ahí la verdad que nos dedicamos con todas nuestras energías, además del lamento y de la crítica, como lo hicimos, a buscar dónde estuvieran esas vacunas y al costo que estuvieran, donde estuvieran esas vacunas, porque lo más costoso era no tenerlas. Y eso nosotros tenemos, sí, estamos trabajando para, ya hay varios laboratorios que están haciendo alianzas estratégicas, tanto con laboratorios de Estados Unidos como de China, para nosotros tener la capacidad aquí de producir nuestras vacunas. E incluso aún más, una cosa es la capacidad de producirla aquí y otra cosa también es que yo le he hablado a varios presidentes latinoamericanos y es una idea que quiero impulsarla, de establecer también un centro aquí de investigaciones, que nos unamos varios países de la región y que ese centro de investigación también nos ayude para cualquier otra, repito, esperamos que no pase, pero tenemos que estar preparados. Cualquier otra enfermedad, nosotros poder tener el equipo científico de investigación y al mismo tiempo la capacidad de producción, que son dos cosas diferentes. Nos estamos preparando. Gracias. Ramón Muñoz Ramírez, director de Telematutino 11. Buenos días, presidente. Buenas, Ramón. Hablamos entonces de crisis sanitaria, de crisis económica, crisis de la corrupción, crisis de los precios. Parecería que estamos con las 7 plagas de Egipto. Ahora se suma la crisis de la fiebre porcina. Mi pregunta, presidente, es, ¿hay la disponibilidad de recursos como para afrontar una eventualidad de sacrificar X número de cerdos en el país? Y ahora se agrega la escasez de pollo. Ayer yo estuve en el supermercado y vi los estantes vacíos. Por momentos yo pensé que estaba en Cuba o en Venezuela. ¿Qué planes tiene el gobierno con este nuevo problema? Bueno, mira, si tú preguntas, Ramón, tú tenías en tu microeconomía, ¿tú estabas preparado para la pandemia? No. Nadie está preparado para la crisis, nadie tiene unos fondos ahí para la crisis, pero hay que buscarlo, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros aquí es una quiebra del sector porcicultor. Entonces, lo que tú puedes estar seguro es que bajo este gobierno ese sector no va a quebrar.
no importa el problema que tenga el país. Ni van a quebrar los pequeños, que ya le estamos buscando, ya le estamos pagando los cerdos que se están sacrificando, pero también ayer estuve en la Junta Agroempresarial y estamos buscándole soluciones también, alternativas a esos pequeños productores, que también de toda crisis tenemos que sacar algo positivo, y es a esos porcicultores que tenían una cantidad limitada de cerdos, también tecnificarlos mejor para que tengan mejores niveles de higiene, de protocolos de sanidad, de tal manera que estén protegidos como han estado protegidos las granjas más importantes, que todavía no ha entrado ahí, y es lo que estamos nosotros cuidando, ese perímetro sanitario, y especialmente las que tienen ya desarrollo genético. En eso estamos trabajando. Nosotros no vamos a permitir que quiebre la porcicultura en el país. Aún llega lo peor. En la segunda reunión que hemos tenido casi diaria sobre el tema del PPA, o la peste porcina africana, yo llamé al ministro de Hacienda y al director de presupuesto para que inmediatamente estuvieran haciendo las previsiones, y tenemos plan A, como se lo dije ahí en la Junta Agroempresarial, plan B y plan C. Esperamos no llegar al plan B y mucho menos al plan C, pero en caso de que lleguemos, todo gobierno organizado tiene que tener una planificación para lo peor, y nosotros estamos preparados. Yo le puedo asegurar, repito, de que ese sector no va a quebrar, puede tener una transición por el tema del PPA, y mucho menos va a haber desabastecimiento de la carne de cerdo. También, como esto es un tema de hace 2 semanas, aquí nosotros estamos produciendo pollo prácticamente ya habíamos llegado a una sobreoferta de 1 millón de unidades, pero con esta situación, bueno, pues se volcó hacia el consumo de pollo. Y yo repito que la carne de cerdo no tiene ningún tipo de problema de consumo al ser humano. O sea, todos podemos seguir como lo estoy haciendo yo, que es como dije, que es mi carne favorita, y no tiene ninguna implicación de salud al ser humano la peste porcina. Sin embargo, con ese tema del pollo también estamos trabajando en 2 direcciones. Hemos abierto las importaciones y ya está llegando pollo para tener pollo suficiente en los próximos días, pero también estamos aumentando la producción local para que en los próximos días no haya la situación, no exista desabastecimiento, que ha existido pero parcialmente, y especialmente en las grandes superficies de comercio, porque la gente se ha asustado y ha ido y ha cambiado los patrones de consumo. Eso es natural, pero nosotros lo vamos a corregir en los próximos días. Con nosotros al director del periódico Hoy, que estrena nuevo formato, don Bienvenido Álvarez Vega. Quiero felicitarle, don Bienvenido, por el aniversario y por el formato a usted y a la familia Corripio. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Espero que le haya gustado el nuevo formato. Muy bueno, muy moderno, muy atractivo. Gracias. Decía que gobernar es mucho más que tomar decisiones, que firmar papeles, que conversar con personas. Uno podría decir que es un acto psíquico, emocional también, que envuelve a toda la persona. A mí me gustaría saber qué tipo de gobernante en términos emocionales, psicológicos, es el presidente Abinader. Hay presidentes que hemos conocido que marcan distancia de los hechos y entienden que los hechos son problemas del país, no personales, y no se envuelven personalmente en la búsqueda de solución a esos problemas, sino que lo ven muy técnicamente. Me gustaría ver en términos emocionales cómo siente usted que los hechos en los que usted está imbuido cada día y sobre los cuales tiene que hacer gestión,
lo envuelven o no. Y en segundo lugar, usted conocía el país, conocía el gobierno, en la transición vio muchos papeles sobre el estado de situación del país. Al margen de la pandemia que nos ha sobrecogido a todos, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del país, tanto en términos positivos como en términos negativos? Mira, para mí no hay nada personal ya desde el 16 de agosto pasado. Para mí todo es ya parte de, ya yo dejé de ser, y todos los aspectos de Luis Abinader en términos personales están en un segundo plano y todo para mí es oficial y entregado a la labor de gobierno. Yo creo que muchos de ustedes como comunicadores se han dado cuenta de que nosotros tenemos una actitud totalmente activa y proactiva a todas las situaciones y todos los problemas del país. Yo creo que cualquier situación que ocurra en la República Dominicana, el presidente tiene que estar activo y no le puede ser ajeno. Sea que sea, tenga culpa o no tenga culpa el gobierno, tenga culpa o no tengan culpa los dominicanos, cualquier problema que llegue al país es un problema del presidente y es un problema del gobierno que tenemos que atender de alguna manera. Estoy hablando de problemas que tengan consecuencias, situaciones que tengan consecuencias a la población. Y por eso yo creo que si hay una característica que puede tener este gobierno es que somos proactivos. Somos proactivos con cualquier situación que ocurra, estamos ahí, le damos seguimiento cada día a cada una de las situaciones importantes. Bueno, en cualquier actividad humana, don Bienvenido, hay cosas positivas y hay cosas también negativas. Yo le puedo decir que cuando el dominicano es solidario, el pueblo dominicano es un pueblo que tiene sentido de comunidad de los problemas, se une junto con toda la sociedad para resolver estos temas. Fíjense que mientras en otros países han tenido que dar incentivos especiales, por ejemplo, para la vacunación, nosotros no hemos tenido que dar incentivos. Yo creo que quiero decirles a ustedes que la vacunación continúa por encima de 40,000 personas al día, cuando la proyección de nosotros era vacunar 40,000 en los mejores momentos. O sea, y de eso está dividido en primera, segunda y la tercera vacuna. Incluso la diferencia entre el que se pone la primera y la segunda vacuna es solo un 4%. O sea, la gente asiste a los días al mes. Entonces yo veo un pueblo que es solidario, que te acompaña cuando te ve con buenas intenciones. Ahora, en cuanto a las reformas institucionales que nosotros hemos hecho, don Bienvenido, desde cumplir con nuestra promesa de tener un Ministerio Público independiente, de llevar transparencia. Yo te puedo decir que en este país había instaurado una cultura de la corrupción. Una cultura de la corrupción a todos los niveles, a nivel privado y a nivel público. Alguna gente no se dio cuenta que nuestra intención no solo era de palabras, sino también de realidad y de hechos. Y hay que luchar, y tengo que luchar cada día contra esa cultura de la corrupción que hay instaurada y que muchos pensaban que era normal. Muchos pensaban que era normal. Entonces, si aquí ya hemos ido avanzando en este año, sobre el tema de la corrupción no es la misma actitud hoy que la que había hace un año. Y yo espero que en un año sea también mejore en y continuemos y podamos fortalecer esa lucha. Pero es algo que cada día tenemos que darle seguimiento. La inmensa mayoría del gobierno está en esa dirección, pero hay algunos que de diversas maneras tenemos que recordárselo cada día, tanto del gobierno como también del sector privado, de que nosotros no vamos a tolerar ningún tipo
de actos de corrupción, porque ese es el ancla mayor que tiene cualquier país para su desarrollo. José Antonio Torres, subdirector de El Nacional. Presidente, volviendo al tema de la vacunación, por ejemplo, en el periódico El Nacional nosotros los últimos días hemos enviado reporteros a los centros de vacunación y realmente lucen vacíos. Usted dice que la proyección era de 40,000. No digo yo las estadísticas. O sea, hemos vacunado el promedio, excepto los fines de semana que baja, los promedios de los 10 semanas lo tiene el Ministerio de Salud, son de 40,000 o por encima. Bien. En todo el país. Perfecto. Sí. Nosotros la preocupación nuestra era saber si realmente ustedes tenían como gobierno algún plan de incentivo a la población, porque dado eso, le decía que habíamos visitado varios centros de vacunación, los reporteros nuestros, y realmente los de la capital, o sea, ayer estaban todos vacíos, todos, ayer. Y entonces dije, bueno, pero ahora sobran vacunas y faltan personas interesadas en la vacunación. ¿No ha pensado el gobierno en algún plan de incentivo, qué sé yo, de establecer carpas en los barrios o alguna otra motivación para que la gente acuda a los centros? Mira, nosotros tenemos cerca de un 50% de segunda vacunación en el país. Estados Unidos tiene un 53%. Ya llega un momento en que el avance se hace cada vez la aceleración de los vacunados es menor, porque hay resistencia de diversos tipos, desde resistencia religiosa hasta personas que tienen actitud hacia la vida de manera diferente, y nosotros no vamos a obligar a nadie a vacunarse. No podemos hacerlo desde el punto de vista constitucional. Pero se han discutido diversos incentivos, pero yo creo que todavía hay un espacio para que el que no se haya vacunado se vacune. Ahora, tú tienes que también pensar por qué abrimos en el distrito. Casi más del 90% ya tiene la primera vacuna y un 78% tiene la segunda vacuna en el distrito. O sea, ya es un tema que estamos llegando casi a un nivel de plena vacunación. Eso es el mismo caso de la Altagracia. Claro, en ambos se vacuna gente de otras provincias que ha pasado en el distrito y en el caso también de la Altagracia. Pero, por ejemplo, provincias como Espaillat, que son normales, están llegando ya al 70%, lo mismo que Puerto Plata. Y ayer en la reunión que tuvimos con los ministros para diversos temas, entre ellos el tema de la tormenta, también le dijimos que cada ministerio que tiene responsabilidad de una provincia que continúe en las labores de vacunación. Y estamos incentivando eso cada día. Vamos a ver qué otros incentivos se pueden hacer, pero si vemos en términos relativos, aquí la vacunación ha ido bien, porque tenemos que pensar, hay dos parámetros de calcularlo, entre la población vacunable, que son unos 7.8 millones de personas, los que se pueden vacunar, y la población total. Entonces, con relación con la población vacunable, pues estamos bien, estamos caminando bien. Y ya imagínense, solamente la tercera vacuna hay unos 430,000 vacunados, que eso es importante, porque esas personas que han ido a vacunarse de la tercera vacuna son principalmente los que tienen una comorbilidad, o sea, que tienen también otros problemas de salud. Yo les pido, miren, yo les pido a todas las mujeres embarazadas que no dejen de ir a vacunarse por las estadísticas y los riesgos que hemos visto. El Ministerio de Salud Pública ha insistido en eso y yo quiero insistir. Todas las mujeres que están embarazadas, que vayan a ponerse la tercera vacuna, en este caso con la Pfizer, que es muy necesaria para mantener su salud. Y seguiremos como lo seguimos en una situación como esta, José Antonio, día a día dándole seguimiento del lugar. Pero te repito, tú tener una vacunación diaria en días normales, los días de semana, eso baja a 14, a 15,000 los días de fines de semana,
pero yo pienso que es un buen averaje. Y vamos a seguir así hasta ver qué otra cosa podemos hacer. Tenemos con nosotros a Adalberto Grullón de Landillas. Presidente, el país y fuera del país se ha reconocido el éxito que ha tenido su gobierno en enfrentar la pandemia. Hoy nosotros estamos exhibiendo índices envidiables en el mundo en cuanto a positividad, en cuanto a mortalidad, en cuanto a cobertura de la vacuna, de eso no hay duda. Pero esta pandemia también ha puesto al desnudo las grandes deficiencias que tiene el sistema de salud en el país. Y el gobierno se ha centrado mucho en atender la pandemia, y se entiende, pero el sistema como tal ha sufrido problemas serios. Y lo indican el hecho de que la mortalidad materna se haya incrementado en lo que va de año, en el primer semestre del año, en comparación con el anterior, un 26%. Y ya el año 2020 había terminado en cerca de un 30% por encima de lo que teníamos. Lo igual ha ocurrido con la mortalidad neonatal. ¿Están relacionadas? Que están relacionadas. Pero es muy alarmante, aunque aquí ya nadie se sorprende, de que mueran 3.000 niños, como murieron más de 3.000 niños en el 2020, antes de cumplir los 28 días de nacido. Hay una situación bastante difícil, pero hay otro elemento que podría ilustrar la pregunta que quiero hacer, y es que casi todas las unidades de cuidados intensivos fueron dedicadas a atender COVID, y esto provocó que mucha gente con otra dolencia murieran. Un caso que me llama mucho la atención ocurrió el sábado en Villa Altagracia. A un señor, al señor Pedro Lebrón Abreu, que es un trabajador de la salud, trabaja en una clínica local, le dio un ACV. A las 10 de la mañana ya estaba en el hospital. Y desde esa hora hasta las 10 de la noche estuvieron gestionando que otro centro los recibiera, porque tenía que ir a una sala de cuidado intensivo, que en ese pueblo no hay, como no hay en ninguno. El hombre murió a las 10, pese a que se había conseguido en una clínica privada una sala de cuidado intensivo que la recibieran, pero entonces no había ambulancia para trasladarlo. Y uno se pregunta cuánta gente muere en esta situación. Lo que quiero preguntarle, señor presidente, es ¿qué prioridad tiene para su gobierno resolver esta crisis sanitaria que tenemos más allá de la pandemia? Usted lo ha heredado, el gobierno lo ha heredado, otros gobiernos podrán decir lo mismo. Tenemos una situación de precariedad, de deterioro progresivo en los hospitales y en la atención. La atención primaria está totalmente descuidada. ¿Cuál es la prioridad de su gobierno para afrontar esto y evitar que más personas mueran y que menos madres mueran de parto? Mira, tú tienes razón. Yo lo que diría es, como se ha hablado en otras ocasiones, que esta pandemia lo que ha desnudado el sistema sanitario, que ya tenía una enorme cantidad de problemas en el país. Yo quiero decir lo siguiente. Primero, la inversión en salud está muy por debajo de lo que debe de ser. Y nosotros lo hemos aumentado en 1.2 en el PIB, tanto en el año pasado, en la parte del presupuesto modificado de nuestro gobierno, como también en este gobierno, y lo seguiremos aumentando, la inversión en salud. Nosotros aquí, una de las 12 reformas que este gobierno está realizando, pero en este caso tenemos que esperar que nos normalicemos un poco más con el COVID, aunque ya empezamos, es el tema de salud. Mira, Adalberto, yo me estoy reuniendo con todas las juntas de vecinos del país, y si hay algo que te la piden todas, es una ambulancia. Entonces yo le pregunto, ¿ahí hay un sistema 911 en su pueblo? Sí, hay sistema, pero el 911 es para internos, es para llevar a una persona que tiene un accidente, llevarla a la primera o a la más cercana emergencia que exista. Sin embargo, aquí no hay un sistema de ambulancias interurbanas, eso se está creando.
y ya te quiero anunciar que estamos licitando unas 75 ambulancias para ese sistema de ambulancias interurbanas, que es donde está el déficit. Es decir, trasladar a una persona de Villa Altagracia a que vaya a una UCI, por ejemplo, la UCI más cercana, que sería el Calventi en Los Alcarrizos, o a donde fuere necesario. Aquí nosotros mandamos a hacer, y nos han hecho ya 3 presentaciones, y lo estamos perfeccionando, un verdadero Master Plan Nacional de Salud. Si bien quizás en Villa Altagracia no va a existir una UCI, pero sí debería haber o estar cercano a un hospital regional. Ese Master Plan nos lleva a 5 hospitales regionales en el país. Uno en San Pedro de Macorís, otro casualmente ahí entre Villa Altagracia y Los Alcarrizos, otro en Santiago, otro en San Francisco de Macorís, que ya se está construyendo un regional, lo que habría que ampliarlo, y voy a explicar lo que deben ser esos hospitales regionales, y otro que ahí hay un tema de consideración, o en Barahona o en San Juan, otro en San Cristóbal, perdón, entre San Cristóbal, en la salida de San Cristóbal hacia Baní, y otro que se está discutiendo o en San Juan o en lugares que distancia entre San Juan y Barahona. Esos hospitales regionales deben de tener todas las áreas de la salud, porque además aquí no hay una red de trauma, en el país no hay una red de trauma, Adalberto, o sea, tú tienes un accidente en el cruce de San Juan y Asua, y no hay un sitio donde llevarte, una verdadera, no un hospital que te podrían llevar al de Taiwán, que lo hemos mejorado y le hemos creado UCI también. Hemos mejorado una gran parte de los hospitales, no lo suficiente, pero lo hemos mejorado. Pues, por ejemplo, ahí en el hospital de Taiwán creamos la UCI que tenía desde que se inauguró sin instalarse por alguna razón. Entonces ahí vamos a hacer red de traumas, que vamos a empezar el próximo año, y red oncológica también, que ese es otro tema también, que sean todas las otras enfermedades, todas las otras patologías con el tema del COVID han sufrido. Y bueno, mal de mucho, consuelo de tonto, pero han sufrido en todo el mundo, por diversas razones. Esa red de trauma y la red oncológica nosotros la vamos a empezar el próximo año. Algunas no vamos a poder empezar todos los hospitales regionales, pero sí muchos de estas redes de traumas serán parte de esos centros regionales. Y esas redes de traumas tienen que tener, lo que hay un problema que también hicimos un acto y lo vamos a darle mayor atención, que es al tema de la sangre, porque tú no puedes tener ninguna atención de trauma sin tener un banco de sangre disponible. El tema nosotros le estamos dando mucho seguimiento al tema de la mortalidad neonatal, como también de la mortalidad materna. Ahí hay varios factores que influyen. El 47%, Adalberto, y por eso, no sé si tú escuchaste que yo le pedía, que yo les rogaba a las madres embarazadas que que se fueran a vacunar, sufrían de COVID. Pero peor, las consultas de las embarazadas no querían ir a los hospitales para no ser contagiadas por el COVID, lo que hizo que fueran a menos consultas, y entonces ahí no podían preverse las situaciones que teníamos. Hay que admitir también que muchas maternidades fueron dedicadas al COVID, como es el caso de la maternidad de Los Minas, como es el caso también de maternidades en Santiago y en las principales ciudades del país. O sea, el COVID lo ha complicado todo, ha complicado toda la situación. Y yo estoy sumamente preocupado por ver cómo vamos empezando esa transición. Ya la maternidad de Las Minas la regresamos a maternidad. Estamos atendiendo eso. Es un tema que el Gabinete de Salud trata semanalmente.
Estamos haciendo muchos estudios estadísticos, por ese 47% que te lo digo fue por un estudio que hicimos al ver esas estadísticas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que aquí hay que hacer, y estamos trabajando en una reforma integral del sector salud, mejorar la inversión, le hemos aumentado, aún en este momento de sacrificio, pero se lo merecen a los médicos y a las enfermeras, le hemos mejorado sus condiciones de vida en un 30% de mejores salarios, y vamos a seguir también mejorando las infraestructuras en todo el país. Estamos mejorando unos 25 hospitales, reconstruyendo 25 hospitales, y en el presupuesto del Servicio Nacional de Salud dándole mantenimiento a casi 50, y es una de las grandes temas pendientes que nosotros tenemos, tener un sistema de salud como el pueblo dominicano se merece. Bien, amigos, concluida la primera ronda de preguntas, vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para la segunda ronda de preguntas con el presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno.